Vamos a realizar hoy día, ya para ir avanzando, lo que se conoce como métodos de desconexión de síntesis orgánica para fármacos. La síntesis orgánica que habíamos explicado en la clase de ayer es algo inherente que viene con bases de química orgánica. O sea, debemos conocer qué reacciones son las que se utilizan en procesos de química orgánica. Por ejemplo, ¿qué reacciones son conocidas, no? A ver, si se van a recordar, ¿no? Por ejemplo, para una línea aromático, si yo quiero introducir en una línea aromático determinados grupos radicales, ¿qué puedo hacer? Vamos a suponer que quiero agregar un halógeno. ¿Con qué podría hacerlo reaccionar? ¿No? Con conocimientos teóricos básicos. ¿Qué utilizaría? Vamos a suponer si yo quiero agregar un halógeno, ya y convertirlo por decirte un fluorobenceno. ¿Qué podría utilizar? Pongamos cloro, que podría. Ácido clorhídrico. Un ácido clorhídrico. Ácido de Lewis. Un ácido de Lewis. Esa es una base productora. Ya. Claro. Una floración, una halogenación, pero de Lewis podría ser, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puede utilizar ese tipo de halogenación? Porque los procesos en un área aromático, ¿qué pasa? ¿No? Su reactividad es bastante baja. Entonces, como la reactividad es bastante baja, el mecanismo por el cual va a ingresar el nuevo elemento, el nuevo átomo, es por sustitución, no por adición. ¿Ya? Entonces, una de las claves puede ser, por ejemplo, utilizar cloro gaseoso y podemos indicar un compuesto que sea cercano a una cercana a este, puede ser, por ejemplo, fluoruro de aluminio. Es una de las formas, ¿sí? Hay más formas, obviamente, pero es una de las tantas, ¿no? Una llamada reacción de Lewis, por un mecanismo de sustitución. A ver, otro. Yo quiero incluir, por decirte, un alanino aromático, ¿ya? Deseo incluir un grupo nitro, o sea, yo quiero nitrar, quiero convertirlo en nitrobenceno. ¿Qué puedo utilizar? Ácido nítrico en combinación, porque no va solo, con ácido sulfúrico. Claro, el ácido sulfúrico sería como la apertura del proceso para que pueda ingresar el grupo nitro. Ahora, vamos a colocarlo, ¿no? Vamos a suponer que esta vez, si tuviese el clorobenceno, ¿ya? El clorobenceno, entonces anotar esta parte. A ver, tengo aquí el clorobenceno. Y esta vez yo quiero, por ejemplo, que ya no esté cloro, ¿no? Deseo incluir un radical. Vamos a poner, quiero convertirlo en tolueno. ¿Qué podría utilizarse, por ejemplo? O bien, quiero agregar un radical al benceno. ¿Ya? Vamos a suponer ya, capaz un poco complicado para esa parte, ¿no? Quiero agregar un radical. ¿Qué puedo utilizar? Quiero agregar un metil, por decirlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podríamos utilizar? ¿Cómo es un proceso de alquilación? ¿Se acuerdan? Alquilación. Algo muy parecido a lo que hemos hecho acá. ¿Qué puedo utilizar para una alquilación? Podemos utilizar, por decirte, un fluoruro de metil. Y para que pueda reaccionar, utilizo su sal de Lewis para poder incluirlo dentro del fluoruro. O sea, puedo utilizar de nuevo fluoruro de aluminio. Esa es una de las formas. Claro, esta forma es de la época U. Hoy en día utilizamos otro tipo de reactivos y es mucho más eficiente. Pero clásicamente utilizaba esa forma. O sea, ¿qué cosa hacemos? Utilizamos una especie de carne. ¿Ya? En este caso va a ser el halógeno. El carne es el halógeno
que permite hacer el ingreso de la sustitución. Primero se sustituye el cloro y después se ingresa el grupo metil. En dos pasos el mecanismo de reacción. Entonces, como te darás cuenta, los conocimientos que tenemos para poder ingresar son básicos para esta parte. ¿Por qué? Porque en los procesos de desconexión tenemos que evaluar justamente qué es lo que voy a ver dentro de la parte de la retrosíntesis. ¿Se acuerdan? En la clase de ayer me mencioné la retrosíntesis. Tengo el fármaco y veo qué es lo que puedo romper, ¿no? ¿Ya? Entonces tengo que aprender qué es lo que podría romperse para ver de manera inicial qué puedo utilizar como base para poder después unirlo y sintetizar nuestro fármaco. Entonces, los conocimientos básicos de orgánica nos sirven para esta situación. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cuál es el propósito que vamos a dar hoy día, ¿no? Es analizar racionalmente acerca de una molécula farmacológicamente activa desde el punto de vista retrosintético y vamos a utilizar métodos de desconexión. ¿Ya? Esta es una herramienta muy importante del proceso de síntesis orgánica. No solo se utiliza, recuerden, para el desarrollo de fármacos, pero tiene bastante relevancia aquí. Porque sin eso no vamos a utilizar mucho los productos que conocemos. ¿Ya? Entonces, podemos indicar que esto representa un salto cualitativo respecto a la simple descripción de las reacciones químicas. ¿Ya? Nos ayudan a poder buscar una estrategia para poder obtener sustancias químicas que se utilizan en los medicamentos, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos tener en cuenta, ¿no? Lo que vamos a hacer es tratar de tener un razonamiento para diseñar rutas sintéticas viables para formular nuevos fármacos o, si no, fármacos ya conocidos, ¿ya? Comprender cómo se construyen las estructuras de los fármacos desde moléculas simples, evaluar alternativas sintéticas desde criterios de rendimiento, sensibilidad y costo, y analizar procesos de síntesis industrial. Creo que algo les lo hemos mencionado en la clase anterior, ¿sí? Entonces tenemos que aprender, tenemos que para ello tener base en lo que es la parte de la literatura científica, base también en ciertos procesos industriales, ¿ya? Así como también verificar procesos de desarrollo, investigación de cierto tipo de productos, ¿no? Así como el control de calidad. Entonces, son cuestiones que nos ayudan de cierta manera dentro del campo profesional. Claro, en el caso de que te dediques a eso, ¿no? Es interesante. Entonces, esta parte es cuando uno quiere ya acoplarse en un laboratorio farmacéutico. ¿Ok? Entonces, la retrosíntesis, ¿qué cosa es? Es razonar la síntesis de una molécula objetivo, ¿ya? En un sentido inverso. ¿Okay? O sea, buscamos desde el producto final, regresamos hasta los reactivos iniciales. ¿Ya? Entonces, una de las claves que nos permite poder obtener este tipo de retrosíntesis es la llamada desconexión. ¿Y qué cosa es eso? Es ruptura de enlaces químicos, pero a nivel conceptual, para generar lo que se llaman precursores sintéticamente accesibles. A ver, el término generalmente que se trabaja para estos precursores, así, o sea, cuando se generan las primeras desconexiones que nos dan lugar a los precursores, son los llamados sintones. ¿Ya? No sé si alguna vez les habrá hablado de los balas de esa parte, ¿no? Los sintones son como cuando nosotros conceptualmente rompemos una estructura, un enlace, y te genera un radical aparte. Ese radical sería en este caso un sintón. A partir de ahí observo moléculas similares que se pueden utilizar como precursores y empiezo un proceso de elaboración con ello. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Tenemos que enfatizar que la desconexión no es una reacción real, recuerdo, es solamente conceptual, es intelectual. Cada desconexión debe corresponder en sentido directo a una reacción química conocida y viable. ¿Ya? El objetivo, ¿qué cosa es? Simplificar progresivamente la estructura sin perder coherencia química. ¿Ya? Buscamos tener una estructura que sea viable para poder sintetizar posteriormente. A ver. ¿Por qué es importante los métodos de desconexión, ¿no? Dentro de la parte química? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las moléculas generalmente pueden presentar
cuatro diferentes radicales, ¿no? Cuatro diferentes estructuras enlazadas, distintas. ¿Ya? Eso es un centro quiral. Alta exigencia de pureza y selectividad. ¿Ya? Entonces, debemos contar con ese tipo, o sea, por eso lo hacemos, ¿no? Porque buscamos justamente ese objetivo. Entonces, los métodos de conexión, ¿qué cosa permiten? Permite identificar enlaces estratégicos, ¿ya? Que son los responsables de la complejidad de la estructura. Nos permite poder priorizar rutas sintéticas que minimicen las etapas para el desarrollo de los productos y los subproductos. Anticipar problemas tal vez de reactividad o incompatibilidad funcional. Y diseñar procesos escalables para la producción de soluciones. Bueno, la clase ya mencionaba que podemos generar un fármaco y muchas veces ¿qué pasa? ¿No? Lo generamos en pequeña cantidad, digo, voy a tener 1 gramo, pero no necesito 1 gramo, tal vez para fabricar un lote de medicamentos voy a necesitar, por decirte, 1 kilogramo para fabricar. Entonces, para fabricar 1 kilogramo es prácticamente por 1000, escalarlo por 1000 el proceso. Entonces, esa forma nos ayudaría a tener una idea de cómo podría escalarlo. ¿Qué proceso podría utilizar? ¿Ya? Tiene que ver bastante con la literatura, chicos. La literatura es muy importante en esta parte, ¿no? ¿Qué procesos conocidos, sintéticos producidos hay? ¿Qué a nivel, a escalas, a gran escala, qué procesos son los más viables y económicamente susceptibles, sustentables? ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos diseñar una estrategia para poder fabricar el fármaco. Para poder fabricar el fármaco. No es así nada más. Por eso es que a los químicos, la mayoría que maneja química, los buscan bastante por esas partes, ¿no? En la química yo creo que los más nos buscan la parte ilegal, no es un problema. Pero bueno, también nos buscan para esas cosas. No sé si habían visto la serie Breaking Bad. Es un ejemplo de que el conocimiento se utiliza para diseñar cierto tipo de productos, ¿no? Conocimientos que él utilizó para poder sintetizar, o sea, él buscó estrategias para sintetizar sus productos. Cada uno lo hizo para el otro lado, para el lado de la parte ilegal, pero vamos al hecho de cómo lo utilizó, qué recursos utilizó, qué alternativas también utilizó. Hoy en día, por ejemplo, la fabricación de productos como la pasta básica de cocaína utilizan métodos que son bastante cuestionables, o sea, buscan solamente generarlo, no les interesa si la calidad está buena ni nada por el estilo. Y ese es el producto que se vende dentro del mercado negro. Entonces, eso nos lleva a veces a una reflexión, ¿no? O sea, realmente esos procesos, todo ese talento que se tiene para poder hacer tantos productos, ¿por qué no utilizarlo para poder legalizar ese producto, ¿no? Realmente será necesario, ¿no? Bueno, y eso queda para que ustedes lo analicen, ¿no? ¿Será bueno tal vez legalizar esos procesos o no? A ver, la desconexión es considerada el lenguaje básico del diseño sintético moderno, ¿ya? Entonces es algo que hoy en día ya se utiliza. Anteriormente solo era seleccionado por un grupo determinado de personas profesionales que manejaban muy bien la química. Hoy en día ya puedes encontrar un montón de información. Tú quieres fabricar algún fármaco, ahí tienes la información. Solo tienes que buscarla nada más. ¿Ya? Claro, y diseñar tu estrategia tienes que tener conocimiento de base. Una persona normal lo va a leer y se va a perder, pero ustedes van a ser farmacéuticos, entonces no pueden perderse en los sistemas. ¿Ya? A ver, uno de los tipos de desconexión, la desconexión de tipo carbono-carbono. Esta es una de las más importantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto constituye generalmente un núcleo dentro de la construcción de todas las moléculas, de toda la molécula en sí. ¿En qué consiste? En ubicar un enlace carbono-carbono de cuya formación directa sea conocida y factible. Puede ser, por ejemplo, un enlace carbono-carbono que pueda ser antecedido de una reacción de condensación. Puede ser también esto, lo que mencionaba, una alquilación, lo que le mencioné al inicio, ¿no? A ver, en el benceno, vamos a suponer, tú tienes esta estructura, ¿no? Entonces, ¿qué podría haber diseñado para romperlo en grupos más pequeños? Puede ser, por ejemplo, un benceno y el otro sería metil. Pero el metil, ¿cómo podría estar introducido dentro del benceno? Con una alquilación, ¿no? Con un cloruro de metil, por ejemplo. Esa es una forma de alquilar. ¿Ya? Tenemos también reacciones del tipo de Claisen, reacciones andólicas y reacciones de Friedel-Crafts, ¿no? Conocidas también. A ver, un ejemplo sería la benzocaína, el cual posee un anillo aromático unido a una cadena
Entonces, generalmente, ¿qué es lo que buscamos en la oxigenación? Un núcleo aromático sustituido y un fragmento carbonílico sencillo. ¿Ya? El núcleo aromático sustituido tendrá pues, un vino, por ejemplo. Y el otro sería un fragmento carbonílico que contiene al enlace carbono-oxígeno. Entonces, en síntesis directa, ¿qué sería esta neutralización? Corresponde aquí a una sustitución aromática y a una esterificación, un enlace éster. ¿Ya? Para generar la benzocaína tengo que generar el enlace éster. ¿Cuáles son los criterios generalmente que se utilizan para una desconexión carbono-carbono? La estabilidad de los fragmentos generados, la existencia de métodos confiables para construir el enlace y la compatibilidad con otros grupos funcionales presentes. A ver, la estructura que está al lado izquierdo, se darán cuenta, es un radical aromático con ¿qué? Un grupo carboxilo, ¿no? Un ácido carboxílico. ¿Ya? Este compuesto se le conoce como ácido fenilacético. Y el ácido fenilacético es uno de los componentes principales de un medicamento muy conocido utilizado para tratar inflamaciones. No, la tiene otra cosa. Tiene otra cosa. A ver, ustedes buscan derivados del ácido fenilacético. ¿Y cuáles son esos derivados? Ácido fenilacético. AINES, hablamos, antiinflamatorios. ¿Quiénes están ahí? Uno muy utilizado. En mis tiempos más lo conocíamos solo por Voltaren. ¿Ya? Un medicamento muy utilizado. ¿Anfetaminas? Anfetaminas. No, la verdad, siempre hemos ofrecido anfetaminas para estudiar, ¿no? Pero nunca he utilizado anfetaminas. Hay un X que no está anfetaminas. Nada que ver. Inclusive en mis tiempos ya no querían vender anfetaminas. Así que hoy en día las anfetaminas son muy productos. Pero bueno, este producto es un derivado. O sea, si generamos derivados del ácido fenilacético, obtenemos, por ejemplo, el aceclofenaco y el diclofenaco. El diclofenaco es un antiinflamatorio o AINE muy conocido hoy en día, utilizado ampliamente. ¿Ya? Así, bueno, como vuelvo a indicar, el uso ha sido muy extendido, ¿no? O sea, después del ibuprofeno y el paracetamol, sigue en AINE, sigue el diclofenaco. ¿Ya? Y si ves más abajito por ahí también está otro fármaco AINE, que es el naproxeno. Entonces son 4 antiinflamatorios que vas a ver en todos sitios. O sea, ninguna botica deja de tener este producto. Siempre deben tener. ¿Por qué? Porque el fármaco AINE se utiliza bastante. Entonces, ¿cómo sintetizamos esto? ¿No? ¿Qué estrategia podría utilizar, por ejemplo, para generar un método de desconexión? ¿Ya? ¿Dónde está claro dónde podría generar un método de desconexión? Por decir, ¿no? Está así, ¿no? Así, palpable, está ahí en la vista. ¿Dónde rompería el enlace? Para formar un compuesto. En esta zona, ¿no? Justo por acá, ¿no? ¿Sí? Enlace carbono-carbono. Se puede desconectar y tengo ¿qué cosa? Un ácido acético, ¿no? Y tengo un benceno. Entonces podría tener ahí una opción para poder utilizar. ¿Ok? Una de las tantas estrategias que podéis utilizar. Pero habría que ver cómo lo voy a juntar. Más que ver eso. ¿Sí? Entonces, los métodos, vuelvo a indicar, de desconexión. En el caso de carbono-carbono, buscar dónde voy a hacer el corte, dónde posiblemente podría ir a darnos. Y a partir de ahí, utilizar algún método para poder unirlo, ¿no? En el caso de la benzocaína es bastante sencillo, porque lo estoy esterificando, ¿no? Pero a partir de aquí tengo que verificar cómo lo puedo realizar. ¿Ya? ¿Qué voy a utilizar para generar la reacción? A ver. Otro método, ¿no? Método de desconexión carbono-heteroátomo. ¿Ya? Cuando hablamos de heteroátomo puede ser, por ejemplo, un halógeno o tal vez nitrógeno, oxígeno o azufre. Generalmente es muy frecuente este tipo de elementos en fármacos, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes de enlaces que vas a observar? Así que tenemos ahí enlaces carbono-nitrógeno, como en el caso de las amidas, aminas y las ureas. El enlace carbono-oxígeno, ésteres, éteres, fenoles, ¿ya?
el enlace carbono-azufre, tioéteres, sulfonamidas. ¿Ya? Una de las sulfonamidas muy utilizada, por ejemplo, ¿cuál es? ¿No? El sulfametoxazol trimetropínico, muy utilizado también hoy en día. ¿Ya? Las sulfonamidas en un inicio, chicos, eran solamente un pigmento, eran como colorantes, que empezaron a encontrar que tenían actividad antibacteriana, y ahí empezaron a utilizarse para el paciente. ¿Ya? O sea, eran sustancias inertes que no se supone que no deberían tener ningún uso interno, ¿no? Pero después descubrieron que tenían esa facilidad y se empezó a modificar la estructura para poder utilizarse como medicamento. Así. A ver, un ejemplo, ¿no? Para este caso puede ser la desconexión de carbono nitrógeno que ocurre en el paracetamol. ¿Ya? El paracetamol. A ver, ¿cómo se llama el paracetamol? ¿Se acuerdan? Yo creo que sí lo manejo, ¿no? A ver, es la mescaína. Paracetamol. Ahí está. Paracetamol. ¿Sí? ¿Dónde podría generarse la desconexión, por ejemplo? ¿Dónde podemos generar la desconexión del paracetamol? Dice una desconexión carbono-nitrógeno. ¿Dónde está esa desconexión? En esta zona, ¿no? ¿Sí? En esta zona, carbono-nitrógeno. ¿Ya? Es un ejemplo de desconexión que yo puedo aplicar, entonces. Pues, ¿qué permite? Un núcleo aromático hidroxilado. A ver, si revisamos bien su fórmula, si rompo por esta zona, carbono-nitrógeno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Voy a tener una especie de fenol, ¿sí? Un fenol. ¿Y qué más voy a poner? Carbono, oxígeno, nitrógeno, metil, una amida. Una amida. Entonces ahí tenemos dos estructuras que se pueden conectar, ¿no? Ya eso sería una desconexión, ¿sí? En el sentido sintético, esta desconexión corresponde a una reacción de acilación de aminas. ¿Ya? O sea, si yo voy a, por ejemplo, a generar el paracetamol, lo que tengo que hacer es generar una acilación de aminas para poder sintetizar el paracetamol. ¿Ya? Pues, importancia, las desconexiones suelen ser generalmente bastante selectivas y sus rendimientos generalmente son bastante elevados. ¿Ya? Entonces, esto es clave para introducir lo que llamamos los grupos farmacóforos. ¿Qué es un grupo farmacóforo? ¿El farmacóforo qué sería? Podemos indicar que es como la estructura núcleo, ¿ya? Así como, por ejemplo, en las penicilinas es el anillo betalactámico, es el farmacóforo, entonces en otros compuestos será ¿cuál? Tal vez el grupo fenil, o tal vez el grupo acetil, así. Entonces, ese se le conoce como el farmacóforo. Son un conjunto de átomos, podemos indicarlo, que presentan características estructurales que están direccionadas para un efecto específico. O sea, que ya se reconoce el efecto a partir de ello. ¿Ya? Eso vendría a ser un farmacóforo. Ahora sí se nota algo más. Vamos al siguiente. Métodos de la reactividad. ¿En qué consisten estos métodos? En seleccionar desconexiones basándose en qué? En la polaridad y en el comportamiento electrónico de los grupos funcionales. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con eso? Centros nucleofílicos y centros electrofílicos, ¿ya? Que son, podemos indicar, candidatos ideales para la desconexión. Entonces, aquí, ¿qué cosa vamos a priorizar para poder generar la síntesis del fármaco? Reacciones que están establecidas como
ejemplo, como síntesis nucleofílica o síntesis electrofílica, reacciones de adición y de eliminación, ¿ya? Entre otros. ¿Dónde podemos aplicar, por ejemplo, ¿no? En la síntesis del grupo éster de los anestésicos locales, ¿ya? El grupo carbolínico como el centro electrofílico, el oxígeno alcohólico como el nucleofílico, ¿ya? A ver, creo que vamos a hablar un poco más de eso ya en la segunda clase por respecto a lo que son los centros nucleofílicos o síntesis nucleofílica, ¿ya? Porque sí, eso en orgánica sí lo hace, no sé si lo han tocado exactamente esta parte, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de síntesis nucleofílica estamos entrando ya a la parte de mecanismos de reacción, ya hay un poco de base en esta parte, ¿no? A ver. Vamos a analizar un caso, ¿no? ¿Okay? Desconexiones disfuncionales. ¿Qué significa una desconexión disfuncional? Esto implica la ruptura de enlaces que no corresponden directamente a un grupo funcional evidente. ¿Pero qué es lo que ayuda? Nos permite simplificar la estructura. A ver, no corresponde directamente a un grupo funcional, pero sí podría corresponder tal vez por ahí una estructura que podría reconocerla, ¿no? Recuerda que al final cuando hacemos la ruptura buscamos justamente una estructura que sea conocida, que sea reconocible en sí, ¿ya? Entonces, ¿qué características se necesitan? Requiere una mayor experiencia en esta parte. Esta parte sí, o sea, para verlo bien, así no es sencillo, tenemos que estar instalando más opciones dentro de la estructura. No siempre es tan intuitivo el detalle. Y son frecuentes en donde síntesis que pueden ser complejas, ¿no? O tal vez una síntesis que sea más innovadora, algo por ahí, ¿no? Se me ocurre, ¿ya? Por ejemplo, puede ser en estructuras heterocíclicas condensadas. A ver, una estructura heterocíclica condensada, ¿no? Si yo digo una estructura heterocíclica condensada, ¿qué podría ser? Condensada, o sea, heterocíclica, ¿qué significa? Que tiene en su estructura otro elemento que no es nitrógeno, ¿sí? Pero que cierra un ciclo, ¿sí? Eso es heterocíclico. Y se dice que es condensada, es que no es solo un anillo, son varios anillos, ¿no? Varios ciclos conectados entre sí, ¿ya? Hay bastante información al respecto de este tipo, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ubicar, por ejemplo, el proceso de desconexión y nos puede permitir dividir en sistemas bastante complejos, pero en fragmentos más sencillos. Y eso nos permite después tener una guía para poder generar las reacciones correspondientes. A ver, ¿en dónde se utiliza este tipo de síntesis? Lo importante es la base. Este tipo de conexión es fundamental en la síntesis de fármacos que son mucho más complejos y también en el desarrollo de nuevas rutas sintéticas, ¿ya? Y que pueden ser patentables. Ojo, ¿sabían que las rutas, o sea, los procesos químicos de síntesis de fármacos, muchos de ellos tienen una patente ya relacionada? O sea, ¿qué significa? Que vamos a suponer, ¿no? Supongamos que el laboratorio Merck agarra y sintetiza el ácido acetilsalicílico, ¿no? Ya, entonces ellos han tenido esa patente durante bastantes años, bastante tiempo. Nadie podía fabricar más que ellos el ácido acetilsalicílico. Y ellos habían patentado el proceso de cómo hacerlo. Entonces, si tú querías volver a producir, ¿no?, el mismo producto, ¿no?, ellos inclusive se patentaban el mecanismo de cómo realizarlo y patentaban la molécula final. Se aseguraban con eso. Pero ¿qué pasaba si solo patentaban la molécula final, no el mecanismo, ¿no? ¿Ya? O mejor dicho, solo el mecanismo, no la molécula final. Pasaba de que otra persona podía ubicar otra forma de poderlo fabricar, ¿no?, otra ruta sintética. ¿Ya? Al hacer eso, ya puedo yo no estoy interfiriendo con tu proceso de elaboración. Ahí está tu proceso, no le toca para nada. Estoy utilizando otro mecanismo. ¿Sí? Entonces, en esos casos se puede utilizar, por ejemplo, el desarrollo de nuevas rutas. ¿Ya? Eso ya es otra cosa, ya estamos a otro nivel, ya cuando ya los laboratorios se pelean, ¿no? Estamos a otro nivel. Pero se suscitan esas situaciones, ¿no? A ver, ¿qué debemos tener en cuenta para la aplicación integrada de los métodos de desconexión?
que ningún método, hay que entender esto muy bien, ningún método de desconexión se utiliza de forma aislada. O sea, ¿qué quiero decir con eso? ¿No? Que no solo vas a observar desconexiones de carbono-carbono, también puedes observar desconexiones de carbono-nitrógeno o de otro heteroátomo. O tal vez una desconexión que es un poco más libre, ¿no? Grupos funcionales, todo ello. ¿Ya? Por ejemplo, las desconexiones carbono-carbono me permiten introducir o construir el esqueleto de la estructura de carbono-carbono. Las desconexiones carbono-heteroátomo permiten introducir otros grupos funcionales. Los criterios de actividad para optimizar etapas también es una parte. Las desconexiones disfuncionales para resolver estructuras más complejas. Todo eso se junta en una sola. Y si yo quiero que mi síntesis sea total, es obligatorio, voy a utilizar todos los métodos posibles. A ver, vamos ahora a verificar. Hay un canal que dice síntesis de fármacos, ¿ya? Y ahí menciona, por ejemplo, diferentes formas de poder generar el análisis sintético y a partir de ahí generar la síntesis de un fármaco determinado. Entonces, por ahora vamos a verificar, por ejemplo, de un fármaco conocido como butemafina, ¿ya? Desconexión carbono-carbono, ¿no? ¿Dónde han observado en esta parte? Donde está el carbono-nitrógeno. Desconexión carbono-nitrógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que encontró? ¿No? Que podía dividir la estructura en dos grupos. Uno, que sería en este caso el grupo aromático condensado con su metil y el grupo amino. Y otro sería en este caso otro ciclo aromático con su radical por ambos lados y para que puedan ser fusionables podría colocarse por ejemplo un halógeno. ¿Ya? Entonces, como te darás cuenta, ¿qué cosa han analizado? Primero romper el enlace carbono-nitrógeno y he visto qué estructuras lo podrían utilizar como base. ¿Ya? Cabe destacar que el análisis retrosintético de la vida secundaria 2 ya se presentó en el video sobre el análisis retrosintético de la
naftifina, por ejemplo, ¿cuál sería en este caso el llamado farmacóporo para nosotros? A ver. El WRC para atrás. Perdón, ¿Qué tienen en común? Hay un núcleo de estructural en común, ¿no? ¿Cuál sería? es el grupo nitro. Eso es justamente lo que tenemos que aprender a analizar, ¿ya? ¿Cuál es el grupo que está ahí presente? Creo que te diste cuenta, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, bueno, podemos incluir tal vez este más, ¿no? Probablemente también podría estar dentro del grupo, porque si te das cuenta, los tres tienen ese mismo grupo común. ¿Cuál es lo diferente, no? Entre eso y los demás? Justamente por esta parte. Todo esto es distinto en cada uno de ellos, ¿no? Ya date cuenta. En la butenafina es todo eso. Y en la terminafina es toda esta parte, ¿no? No esto de arriba. Entonces, ¿qué podemos indicar? Con el farmacóforo se tiene que mantener para nosotros. ¿Por qué? Porque si yo lo altero el farmacóforo, se busca una forma de alterar esta situación. Si no lo genero, no va a generar el efecto que yo necesito. Es justamente el lugar que está conectado al sitio de acción. Entonces, es por ello importante el reconocimiento, una vez conocido de la estructura, realizar la síntesis del fármaco. ¿Ya? O sea que, para quienes se dedican a este campo, ya de síntesis de fármacos y todo ello, es un modo bastante, podemos indicar, que es bastante exigente, especializado, como te das cuenta, ¿no? Bueno, en mis tiempos acá en la universidad, más nos guiaban para la parte clínica, que más para esta parte. Ya en la currícula que me tocaba a mí era futuro clínico, y casi todo era los cursos de la fisiopatología, farmacia. Creo que el doctor todavía sigue siendo su futuro. Dicen que ahora va a haber en la película 3, toxicología 1 y 2, ahora después de la. No está mal toxicología, está muy bien si ustedes tienen que aprender esa parte, porque en sí se está dejando de lado la parte toxicológica, ¿ya? No lo están utilizando mucho hoy en día los colegas. Otro campo que ustedes se han dado cuenta que también está un poco, no está, se está siendo abandonado, ya se abandonó prácticamente, o sea, ya, si tú ves nadie se dedica casi, es el campo de análisis clínico, y se les enseña a hacer análisis clínico, ¿no? O sea, sí tienen bases de regresados y salen, pero ese es el problema, ¿no? Que no se dedican a afuera. Tú vas al campo, nadie conoce su laboratorio. Bueno, ustedes conocen a algún farmacéutico que está en un análisis clínico. Doctor Rivera. Salvo el doctor Rivera, ¿no? Creo que sí lo puede. Es el único que creo que conozco yo, ¿verdad? Porque ni en Lima he conocido a alguien que esté dedicado a eso, la verdad que sí. Pero ustedes cuando realicen ese curso se darán cuenta que no es tampoco complicado, es bastante sencillo realizar. Hoy en día ya ese campo, ¿por qué está dejando de lado? Porque ya no se le exige al profesional que diseñe sus propios métodos. Ya hay métodos estandarizados, establecidos. Y los laboratorios ya te envían así hecho. Inclusive, si tú quieres, por ejemplo, sacar un perfil lipídico, el laboratorio te envía sus reactivos y un manual cómo tienes que utilizarlos. Hágalo usted mismo. Así es eso. O sea, ¿dónde pesa más en este caso ya la habilidad del farmacéutico, el interpretar los resultados, digamos? Eso, ahí es donde está el peso. Ya se dejó de lado por esa razón. Por eso es que lo han abandonado hasta cierto punto. ¿Ya? Entonces, yo sí, a veces más también me dedico a hacer esa parte, pero cuando hay campo para poder trabajar. Pero no te contratan por mucho tiempo, ese es el problema. Cuando hay campañas ocupacionales, me llaman a veces para hacer determinaciones de glucosa, determinaciones de hemoglobina, grupo sanguíneo, perfil lipídico. Y eso es algo mucho que he hecho. Hasta ahora me he sacado, no tengo mucha experiencia, por ejemplo, lo que es en el campo de hacer análisis inmunológico. Ver, por ejemplo, proteínas C reactivas. Pero proteínas C reactivas también se hace rápido. Es simple, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el detalle? Pues se está dejando de lado los conocimientos. ¿Ya? La toxicología también está por ahí. Bueno, en cierta manera la toxicología se está dejando de lado porque hay pocos lugares para trabajar. ¿Dónde se trabaja en general?
Y es el único que analiza acá criminalística. Los demás de acá, así es el detalle. Entonces, como te das cuenta, no podemos dejar de lado esa parte. Los conocimientos de esta parte no se deben perder. Si uno quiere dedicarse a esta situación, obviamente que el campo para poder dedicarse son laboratorios. Y acá, si tú quieres aprender esto, es para que, o bien, irte a Lima a hacer investigación en laboratorios o no ir al extranjero. Entonces, quienes más he visto que se dedican, por ejemplo, a estos temas, ¿en dónde? En la Universidad de Trujillo tiene sus currículas más especializadas y también la Católica Santa María, especializándose más. Pero la Católica he visto que está, pues ustedes están especializándose en área de bioinformática. Así, o sea, realizan con puros programas estadísticos, todos los nacionales. Software. Están trabajando con eso. O sea, es otro nivel. En los congresos de estudiantes llevan muchos trabajos de investigación de software. Casi todos los años hay uno o dos. Te vas a dar cuenta que algunos vienen de la Santa María, te darás cuenta. Uno que otro por ahí. Sí, creo que sí. El año pasado fue del Pablo Romero. Es de la Santa María. O sea, en sí, por ejemplo, este tema debería, según mi criterio, según lo que he visto, todo lo que es la parte estructural, la universidad debería facilitarnos un sistema o licencias para poder utilizar simulaciones. O sea, si no tenemos un laboratorio para simular hablando, por lo menos para tener uno de simulación pagado, acreditado, cosa que así podemos practicar, ¿no? Aprender a razonar y verificamos nuestros experimentos. ¿Sí? Se puede, solamente que es cuestión de, ¿no? Cuestión de agarrar y uno mismo también, claro. Si tienes platita, eso es una licencia de simulador, ¿no? Sí, no, sí he visto, yo estoy indagando en simuladores, ya hay simuladores, pero casi todos son de paga. O sea, hay que pagar para poder hacer todo eso. Pero bueno, vuelvo a llegar, ¿no? Bueno, también el hecho de que exista no significa pues, que vamos a limitarlo, ¿no? Por eso tenemos que tener la base, ¿no? Porque ¿de dónde ha salido eso? Ha salido justamente de razonamiento, ya en la persona en la práctica, ¿no? Vuelvo a indicar, entonces, bien, regresando a esta parte, entonces, el farmacóforo, ¿cuál vendría a ser en este caso? Sería la estructura base, ¿no? El núcleo, ¿sí? Y los demás que yo pueda generar, en este caso al momento de la desconexión se les conoce, a algunos se les conoce de su forma ionizada como sintones. Esos sintones son la base, ¿no? Al momento de generar toda la estructura. ¿Ya? Vamos. De las algilaminas, el cual todavía se emplea como antimicótico para tratar dermatomicosis en algunos países. Esfuerzos de optimización sobre su estructura dieron origen a la terminafina y a la butenafina.
Algunas nada más, les voy a leer, ¿ok? Sí, para que puedan utilizar. ¿Listo? Bastante de esa información la van a encontrar en lo que es síntesis de fármacos en toda esta serie de videos. ¿Ya? Hay bastante información, no solamente de un solo producto, no, hay varios tipos. Por ejemplo, acá, este análisis sintético de. Ya, este más lo voy a colocar para que ustedes observen, para que vean uno de esos tipos de medicamentos que se utilizan, por ejemplo, bastante para tratar la ansiedad. ¿Cómo se conoce este compuesto? ¿Para qué utiliza esta? ¿En qué tratamientos? ¿En qué enfermedades se encuentra? No solamente es porque quita la ansiedad, ¿no? Pero ¿en qué enfermedades realmente se puede utilizar? Han hecho un poco, algunos, me imagino que ya habían llevado un curso de fisiopatología, ¿no? Entonces, ¿en qué enfermedades realmente se utiliza? ¿En qué enfermedades? Si hablamos de ansiedad, ¿no? ¿Qué cuadros o enfermedades tendrían el problema de la ansiedad? ¿Qué personas sufren? ¿Qué enfermedades? ¿Recuerdan? La enfermedad, la ansiedad misma es una enfermedad, la pregunta. Un poco esa parte, recordando. Depresión. La depresión, ¿ya? La depresión sí es una enfermedad, eso está reconocido, pero la ansiedad es una enfermedad. No, solamente es un cuadro que se genera durante un proceso, ¿no? Durante un trastorno. Pero sí está registrado como enfermedad el trastorno de ansiedad generalizada, que en este caso sería un trastorno crónico de este proceso. ¿Okay? Pero en sí, los cuadros ansiosos, las crisis ansiosas, ya así solo decir ansiedad, no es una enfermedad así de por sí, ¿no? Sino muchas veces forma parte de una enfermedad mucho más compleja, que puede ser uno, la depresión moderada, depresión mayor, trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? También puede estar presente, por ejemplo, obsesivo compulsivo se le conoce a TOC, ya así le llamamos TOC, obsesivo compulsivo, ¿ya? Y también existe la esquizofrenia, también se presenta ahí, en las esquizofrenias. Pareciera que no. ¿Qué es la esquizofrenia? Es cuando escuchas sonidos, no ves rostros, Ya, sonidos. Como de personas hablando y de rostros. Es un trastorno de la percepción, ¿no? Sí. Principalmente está caracterizado por dos eventos, ¿no? Uno es los síntomas que se generan adicionales, ¿no? Podemos indicar los síntomas positivos, ¿no? Y hay los síntomas negativos, ¿no? ¿Sí? Que son el deterioro, ¿ya? El problema de la esquizofrenia es que se generan síntomas positivos, o sea, que se agrega algún problema de percepción. Y mayormente los esquizofrénicos sufren de problemas, o sea, todo su cuadro esquizofrénico puede ir con depresión y con ansiedad combinado a veces, ¿no? Muchas veces puede pasar eso, pero ¿por qué? ¿A raíz de qué? A raíz de que escuchan voces que nadie le dice y también sienten olores que no se ponen aire. Más que observar, ¿no? Casi no más que miran, si lo escuchan, igual. ¿Ya? Eso de que miran hacia otras cosas que están mirando, no es un cuadro característico. Lo más curioso de estos cuadros esquizofrénicos es que se presentan cuando somos jóvenes, ahí es donde aparece. O sea, tienes 15, 16 años y ahí aparece. Justo, en toda tu vida. Así es. Bueno, uno de los cuadros que se generan, uno de los síntomas, vamos a llamar los síntomas que se generan en una persona que tiene algún tipo de trastorno mental, muchas veces la ansiedad. ¿Ya? Todos sufrimos de ansiedad una vez en nuestra vida, ¿ya? Pero si ese cuadro de ansiedad se vuelve crónico, ya se convierte recién en una enfermedad, o también que es un poco común, pero puede estar asociado a una enfermedad más fuerte. A ver, el diazepam es un ansiolítico. Estructuralmente, como te darás cuenta, presenta una estructura heterotópica y también presenta estructura aromática. ¿Sí? Hay halógenos
muchos de los ansiolíticos tienen una estructura muy semejante. Por eso se le conoce a este tipo de grupo de compuestos como benzodiazepinas.